Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes. Ok, afición deportiva de los deportes del agua, los deportes de la natación y sobre todo lo que más nos gusta, el waterpolo. Muy pero muy buenos días otra vez aquí en punto de las 9 con toda la información del waterpolo nacional, local y mundial, porque hay muchas noticias importantes e interesantes para lo que va a ser nuestro programa de hoy. Quiero enviar un saludo a todos los internautas que están en el Facebook Live y también que pronto estarán viendo nuestra repetición por el canal de YouTube, el canal de Alternativa Deportes, con el apoyo periodístico de Chucho Rangel, su servidor y amigo, que pues ahora vive con más intensidad el waterpolo, ahora que estamos en nuestros campamentos de invierno, mirando todo lo que acontece en el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Ya la perspectiva que da ser veterano de 1000 batallas. Bueno, y vamos a empezar entonces con noticias de el waterpolo local, del waterpolo nacional. Bueno, y arranca Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes. Bueno, y entonces arrancamos con noticias de el plano local. Se celebró el torneo Perla del Norte aquí en la ciudad de Cúcuta, con participación de 2 equipos de waterpolo infantil y el equipo de mayores, que yo llamé solteros y casados al final de la noche. Pero lo que verdaderamente importa es la presencia del equipo Prorreco con su equipo de más de un año de trabajo, su equipo infantil y su equipo prejuvenil y juvenil, y con unas nuevas incorporaciones que han estado ya a más de un año trabajando con la, digamos que, concurrencia del profesor Leonardo Rangel, un exjugador de waterpolo del norte de Santander, más de 4 juegos nacionales, pues hace que tenga un poquitico, ¿no? Que sepa algo de esta disciplina del waterpolo, y sobre todo que tiene mucha ascendencia con los muchachos, con los chicos, y eso hace pues que tengamos una digamos esperanza de lo que volverá a ser, o ¿por qué no?, la nueva sangre y la nueva esperanza del waterpolo del norte de Santander. Más de 20 jugadores tiene el club Prorreco, ya con más de un año de trabajo, desde los más pequeños, porque hay una escuela de waterpolo que arranca desde los 5 años, manejada por la profesora Keila Barbosa, y luego pues van ascendiendo y ya
ya se empiezan a ver visos de lo que va a ser su presencia en el waterpolo nacional. Entonces, el Club Prorreco, pues, además que ya cumple un año largo de trabajo en el Club Corral de Piedra, el Club de la Policía Nacional, que muy gentilmente, pues, aceptó este proyecto y bueno, ahí poco a poco se van viendo los frutos. Entonces, el Club Prorreco termina sus labores, inclusive este 15 de diciembre, con miras a lo que va a ser su trabajo para el próximo año. Y dentro de las cosas que hizo el Club Prorreco a nivel local y nacional está sus participaciones en 2 eventos nacionales, en Bucaramanga y en Copacabana, con una extraordinaria participación. Y dentro de los proyectos está que tiene ya una base sub-15 de damas, más de 8 chicas, que ya el próximo año cumplen 13 años, algunas 12, y entonces pues es la base de lo que va a ser el equipo femenino de waterpolo de Norte de Santander, o sea que hay una esperanza muy grande de lo que va a ser. También está el equipo juvenil, ya empiezan a sumarse jugadoras que estaban por ahí, digamos que rodando, y ahora pues tienen una guía, como es el profesor Leonardo Rangel. El equipo prejuvenil de varones también, pues ya tiene digamos una pequeña base. La escuela de waterpolo, que está haciendo un gran trabajo, porque eso se vio en el torneo. Todo el equipo de waterpolo del equipo Prorreco jugó, y eso pues es muy importante. Y el proyecto del club de waterpolo de Prorreco Cúcuta es constituirse en un club poderoso, y seguramente lo va a lograr con la ayuda de todos y con la ayuda de los padres de familia, de los patrocinadores que ya deben empezar a sumarse a este proyecto, sobre todo el femenino, ¿no? Que es hacia donde vamos a apuntarle el próximo año. Y todos pues encabezados por el profesor Leonardo Rangel, desde los 8 años trabajando en el waterpolo, no ha aparecido de la nada, tiene 8 años de trabajo. Desde los 8 años empezó en el waterpolo de la mano del profesor Julián Penilla. Me acuerdo de esos entrenamientos en el Colegio La Salle, luego en la piscina, en la vetusta piscina de Carlos Ramírez París, que fue luego demolida y cambiada. Sus participaciones en los Juegos Intercolegiados como nadador, en representación de Norte y del Colegio Sagrado Corazón, y luego su participación con creces en el equipo de waterpolo de mayores de Norte de Santander, y inclusive siendo goleador en una participación en la costa, en Cartagena, siendo goleador del certamen, con ese brazo poderoso. Y entonces luego pues a raíz de muchas cuestiones que han pasado, pues se retira y funda el Club Prorreco Cúcuta. Prorreco porque le apuntamos a lo máximo, al máximo equipo mundial como es Prorreco de Italia, el máximo ganador de Champions League, lleva más de 7, máximo ganador de Copas de Italia, 13. Entonces, ¿por qué no apuntarle al equipo ganador? Y por eso Prorreco Cúcuta será un equipo ganador. Y ahora con su club ahí, más de 20 y creciendo, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, un saludo muy especial al equipo, al Club Prorreco de Cúcuta, Club Deportivo, y mucha suerte para el 2023. Además que van a haber juegos nacionales en el eje cafetero, y por qué no pensar en que Norte esté
participando con un equipo. Ojalá y nos puedan dar la satisfacción de que las mujeres o el waterpolo femenino puede participar en los Juegos Nacionales. Eso es el profesor Leonardo Rangel y su club Prorreco Cúcuta. Bueno, seguimos con noticias nacional. Bueno, esto es suramericano, se está celebrando en Chorrillos y Perú, en la sede del Club Regatas Lima, un campeonato internacional de waterpolo con participación de dos equipos colombianos, el Club Delfines de Antioquia y el Legendary de waterpolo, pues es los jugadores de waterpolo pues que se unieron y están participando. En el suramericano que hubo en Chile, pues desafortunadamente el equipo brasilero de Ceci pues se coronó campeón y los equipos argentinos perdieron buena cuenta, y el equipo colombiano que nos representó, el equipo de Belén, pues sumó una experiencia más de lo que es el waterpolo suramericano. Ahora, ¿hacia dónde debería ir esto? Que definitivamente se logre consolidar una Copa Suramericana de Clubes. Claro, antes de eso hay que pensar en el torneo nacional de waterpolo. Ojalá se empezara con equipos con equipos sub-15, por ejemplo, puede ser una buena idea, de manera tal que poco a poco se vaya escalando y logremos llegar al mayores, al equipo de mayores en una liga nacional de waterpolo, que eso sería súper extraordinario. Entonces, una felicitación para los amigos del Club Regatas, allá con su Copa Regatas Internacional. Hay participación de clubes de Chile y de Perú, de manera tal que felicitaciones. Bueno, vamos a noticias internacionales, porque eso ahora que está de moda el onceno de Croacia, pues les cuento que Croacia es campeón mundial de waterpolo, y resulta que su arquero, el jugador número 1, Marko Bilić, nacido en Croacia, en Dubrovnik, Croacia, el 12 de enero de 1991, ya va por los 31 años, tiene la misma edad del profesor Leonardo, mide 2 metros, pesa 85 kilos y es su posición portero, es derecho también, y ahora pertenece al poderoso equipo de Olympiacos, un hueso duro de roer en la Champions League, y ya hizo buena cuenta del mismísimo Club Prorreco de Italia, y es en este momento el mejor arquero en Croacia y en el mundo, tal vez, elegido por una revista de la Universidad Estatal de Rusia, que digamos que hizo una encuesta con los mejores jugadores del mundo, tanto retirados como nuevos, de quién era el mejor jugador, y Marko Bilić es el mejor arquero. Jugó en el Bekajak de Hungría, luego en el Prorreco de Italia y ahora en el Olympiacos de Grecia, que muy pronto, en la otra semana ya, se van para la segunda fecha de la Champions League. De manera tal que un saludo muy especial a don Marko Bilić, el mejor arquero de waterpolo del mundo. Y a propósito de Hungría, no hay que pasar desapercibido lo que pasó o lo que pasa con el equipo de fútbol de Croacia, ¿no? Los hinchas croatas van con su gorro de Croacia. O sea, eso es una anécdota interesantísima. Recordemos que en Croacia, antes que el fútbol, el waterpolo es el deporte nacional. Por eso no es de extrañar que
su indumentaria sea esa. Bueno, vámonos con Hungría, porque ya va a terminar la Liga de Hungría, el campeonato nacional, y dos equipos que hicieron, que digamos, ganaron las semifinales, el equipo de OSC, el Genesis OSC, él le ganó al Novrik de Hungría, y el equipo del Telecom, el equipo más importante que hay en ese momento, pues van a disputar la final, el FTC Telecom, también conocido como el Ferrocarril, que le ganó al Basak, a la placa de hierro del Basak, y son los equipos que van a disputar la final de la Copa de Hungría, que en este momento pues son el país con más equipos participando en la Champions, tanto femenina como masculina, y en la Eurocup y en la Challenger Cup, de manera tal que Hungría como el país más poderoso del waterpolo mundial. Entonces tendremos gran final. Les deseo un partido o un juego muy importante, y además pues que gane el mejor, ¿no? Aunque siempre nos gusta más el Telecom. Bueno, ahora sí, metámonos en lo que quería, y es lo más importante, y además es lo que está llamando la atención en este fin de semana, como es la Champions League, que celebró la Champions League femenina, que celebró sus encuentros de primer día en 4 sedes importantísimas. Esas 4 sedes pues están una está en Roma, donde es la sede del equipo SIC Roma, en Ortilla. Está otra sede que es en Padova, en Italia, y la otra sede son en Hungría, en Eger, Hungría, que es la sede del equipo Tigra, y en Budapest, Hungría, que es la sede del equipo UBSE Hungría Hotels. Gracias por su patrocinio con las chicas. Entonces ahí están las 4 sedes, y se celebró el primer día con cotejos como esto: el Dunajunavo de Grecia le empató con el equipo Horizonte de Francia. El Mediterráneo de España le ganó al Gilfrada de Grecia 10-9. El Olympiacos Pereneukos, que también es otro de los equipos poderosos, le ganó 16-15 al Sadam de Netherlands, de los Países Bajos. Este partido me dio duro, porque el Astropol Sabadell de España le ganó al Telecom de Budapest. Tuve la oportunidad de verlo por el streaming, por internet, al Telecom Budapest, donde está la mejor jugadora en este momento del mundo femenino en el waterpolo, como es Greta Gurisati. Totalmente desconocido el equipo. Bueno, tal vez es cierto que fue una larga para de este equipo, y pues el Astropol Sabadell, que tiene la base de la selección campeona de la Copa del Mundo, el Astropol Sabadell pues se hizo de este juego y ganó 10-5. El UBSC de Hungría le ganó al Olympiacos de Perú, de Pirineukos de Grecia, 10-8. El Padova le ganó 14-6 al CBL 1886 de Holanda.
el SIC Roma le ganó al Bolniagi de Grecia, y el Tigra, ayer, equipo local, perdió 5-13 con el equipo del Mataro, el equipo español, que tiene también una banda extraordinaria con una de las jugadoras más importantes de las jugadoras más importantes del waterpolo mundial, además campeona, y además una de las ya estoy buscando por acá en mi Vademecum, la jugadora del equipo del Mataro, que además tiene en sus filas parte de la base del equipo español. Entonces, pues, ¿qué puedo decir de esto? Que es llamada a disputar la Champions League femenino. Estamos hablando de Rita Kesnieri, húngara, es de la selección húngara, mejor jugadora, que juega también en el equipo Mataro de España. Ojo que en el Astropol Sabadell juega Paula Leighton, que es una de las jugadoras más importantes del equipo español, de manera que no estaban jugando contra ningún equipo amateur. Bueno, ese fue entonces los resultados. Con esto las tablas son como siguen. En el grupo A, el Padova tiene 3 puntos, faltando los juegos de hoy. Duyagnaro y Horizonte 1 punto, eso es en el grupo A. Grupo B, Mataro 3 puntos, Sabadell 3 puntos, los equipos españoles adelante. Budapest y Tigra 0 puntos. En el grupo C, el USB de Hungría con 3 puntos, el Mediterráneo de España 3 puntos, el GAFA de Grecia y el Olympiacos están con 0 puntos. Y en el grupo D está el SIC de Roma, el Olympiacos de Grecia, Pirineos 3 puntos, y los dos, el equipo del Sadan de Netherlands, Holanda, están con 0 puntos, y el Bolniagi con 0 puntos. Bueno, juegos para hoy. En la segunda fecha tendremos, vamos a nombrar los juegos más importantes. A ver, aquí 10 o sea, juegan hoy, 10 de diciembre. Roma, pues, no tendrá mayor problema con el equipo del Sadan. Y este juego de sí quiero verlo, porque es el equipo del Mataro de España con su estrella Rita Keslengi y el equipo del Budapest, Telecom Budapest, con su estrella Rita Gurizate. O sea, están las dos mejores jugadores del mundo, se enfrentarán el día de hoy a las 18 horas, hora local, hora de Eger, Hungría. Eso es más o menos las 12 de la tarde, las 12 del mediodía o la 1 de la tarde en Colombia. Tendremos ese partidazo, no quiero perdérmelo. El Bolniagi contra el Olympiacos puede hacerle juego, eso se jugará en Ostia, Italia. Y el Astropol Sabadell, pues no creo que tenga problemas con el equipo Tigra de Hungría. Y el partido en Budapest, el juego en Budapest entre los dos equipos de Grecia, el Ethnikos Pirineukos contra el Glifada, lo tendremos allá en la Champions League femenino, que está muy pero muy bueno. Entonces, mire que los del Olympiacos, pues
digamos que tienen su juego contra el Volniagi de Grecia como uno de los más, es el match del día, es digamos el derbi griego entre el Olympiacos y el Volniagi, y lo están promocionando como el juego del día. Muy bien, entonces ese es lo que tenemos hoy de Champions League femenino. Bueno, y de la Champions League masculino, ¿qué podemos decir? Bueno, que ya empiezan los juegos muy pronto. Tenemos juegos la próxima semana. Ya vamos a mirar aquí en la computadora qué juegos tenemos de Champions League para que estemos al tanto de lo que va a acontecer con los juegos de la liga masculina de la Champions. Recordemos que el juego más promocionado, o el juego que digamos nos dará, vamos aquí a ver calendario, afortunadamente pues tenemos acceso a toda la información gracias a los señores de la Liga Europea de Deportes Acuáticos, que aceptaron nuestro ingreso y nos envían muchos daticos que hay que tener. Bueno, entonces, el día 3, o sea, el 13 y 14 de diciembre, o sea, eso es martes y miércoles, tendremos los siguientes juegos: el Jadran Split contra el Olympiacos de Grecia. Ese es uno de los juegos más importantes. Bueno, todos son importantes, pero es los que, digamos, Prorreco tiene que ir a jugar contra el Radniki, uno de los equipos más importantes de Hungría. Bueno, se va a celebrar en la cancha en la pileta de Prorreco. El Genesis Budapest jugará contra el Spandau 04 de Berlín, y el Telecom jugará contra el Marsella. Aquí en el Marsella hay un jugador brasilero que pues se nacionalizó francés y pues estaba lesionado. Esperemos que luego que pueda jugar muy pronto este jugador, porque pues es uno de los, digamos que está ya en sus últimos años, ¿no? Este jugador del equipo de Marsella. Esperemos que lo podamos tener. Y bueno, que al final pues pueda poder disputar una Champions League. El Brescia de Italia jugará contra el Astropol Sabadell, otro de los juegos importantes de esta Champions League masculina. Y recuerda que ya estamos en las fases finales y tendremos juegos, ojo, ¿no? En el 2023 los primeros juegos serán el 10 y 11 de enero. El último juego ya para disputar, digamos, campeonato será el 23 y 24 de mayo. Esperamos que los dioses del waterpolo nos acompañen y estaremos con toda esa información para todos ustedes. Entonces, estaremos también muy pendientes de lo que suceda con el equipo de el Prorreco, del Prorreco italiano, y que pues, ¿por qué no?, nos permita verlo campeón nuevamente. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Esperemos que en el 2023 sigamos
compartiendo lo que más nos gusta. Este es nuestro último programa por el mes de diciembre y por el año 2022. Espero me sigan en mis redes, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y también en nuestra página de YouTube, donde subimos todos los diferentes informaciones. Espero que siempre se acuerden de nuestra presentación, de nuestra música. Y bueno, pues ¿por qué no vernos otra vez en el 2023 con toda la información de los deportes de el agua, el deporte del waterpolo? Porque definitivamente no solo de fútbol vive el hombre. Entonces, pues, no es más. Recuerden siempre, mi nombre es Chucho Rangel, con toda la información del waterpolo, y esperemos que tengan un feliz fin de año y que este 23 nos traiga mucha, pero mucha energía para seguir disfrutando de este deporte. No es más, nos vemos el próximo año.